Bien, vamos a abordar el tema de la clase del día de hoy e iniciaremos desarrollando de manera muy sucinta y rápida lo que significa sistema mundo y esa correlación que tiene con los conceptos de centro y periferia. Iniciemos formulando que el sistema mundo es en esencia un marco teórico. Y en tanto que un marco teórico, pues tiene unas intenciones fundamentales de trabajo o de desarrollo. Y vamos a entender que los marcos teóricos tienen como intención explicar, tratar de develar y tratar de caracterizar algún tipo de sistema. ¿Cuál es la intención de este marco teórico del sistema mundo en relación con cuál sistema quiere develar? Efectivamente, estamos diciendo que sistema mundo como marco teórico quiere expresar la naturaleza, develar la lógica y hacer un escrutinio de las formas como las cuales se manifiesta el sistema capitalista. Entonces decimos, primero, quiere decirnos cuál es esa naturaleza del sistema. Segundo, cuáles son esas lógicas con las cuales el sistema funciona. Y tercero, develar o expresar las manifestaciones del sistema capitalista, entendido como manifestaciones, las formas materiales de las relaciones con las cuales se hace evidente el funcionamiento del sistema. Entonces hablamos que es un marco teórico que está enfocado en la comprensión o interpretación y explicación del sistema capitalista y en ese orden de ideas intenta develar su naturaleza, intenta explicar o hacernos comprender sus lógicas y hacernos visibles sus manifestaciones que se hacen expresas en las formas de las relaciones que establecen en el mundo los estados o se establecen en el mundo a través de las relaciones absolutamente económicas y también políticas. Toda vez que hablamos de un marco teórico, pues los marcos teóricos como tales intentan generar algún tipo de reflexión, algún tipo de análisis o comprensión. Uno, bien para validarlo. Dos, para establecer algún tipo de crítica. Y entonces el sistema mundo lo que intenta decirnos, ojo, hay un sistema capitalista que está funcionando, que efectivamente es la realidad que tenemos actualmente, pero que en términos de sistema y en sus lógicas de funcionamiento, lo que intenta decirnos es, independiente que sea un sistema que esté funcionando actualmente, pues no podemos aceptar de manera irreflexiva o sin el análisis pues su funcionamiento. Es decir, sistema mundo no tiene como intención naturalizar el sistema capitalista aun cuando él exista, sino que dice al sistema como tal podemos interrogarlo, podemos cuestionarlo, porque hay unas cosas que se han naturalizado tanto, se vuelven tan naturales para nosotros que creemos que deben existir per se. Entonces no es para aceptar al sistema, no es para reconocerlo o interiorizarlo, sino para tener un abordaje crítico, para cuestionarlo y para poder hacer un tipo de reflexión o análisis en torno a lo que significa el sistema mundo. Bien, teniendo en cuenta estos elementos, la teoría del sistema mundo lo que intenta expresarnos es que ese sistema del capitalismo, ¿sí?, no podemos entenderlo de una manera inocente y no podemos comprenderlo
de una manera aislada o separada en sus variables, porque el sistema actual funciona en términos de una correlación entre un sistema económico y un sistema político. Aun cuando el sistema económico pareciese que en la actual lógica mundial pues tiene prelación sobre el sistema político. Pareciera que el sistema político tiene como intención natural legitimar y garantizar que ese elemento económico del sistema capitalista se mantenga, se sostenga en el tiempo. Recordemos que el capitalismo pues no es una construcción actual o muy contemporánea, sino que ella ha sido el resultado de una construcción permanentemente histórica y en el tiempo. Y que a lo largo del tiempo lo que hemos podido encontrar, lo que hemos podido develar o ver, es que ese sistema capitalista funciona en términos de las relaciones que se establecen entre los estados. Y lo que él intenta decir, vamos a demostrarlo y vamos a tratar de caracterizarlo o verlo. Y dice, y para eso debemos tener en cuenta dos elementos fundamentales. Y esos dos elementos fundamentales son exactamente el funcionamiento de ese sistema económico en una esfera absolutamente espacial. Es decir, vamos a hablar en términos de lo geopolítico. Dice, esa caracterización geoespacial o espacial, para no confundirnos aquí con términos, y que tiene que ver con lo geográfico, también implica unas formas de funcionamiento internamente político, pero concentrémonos en este momento en el aspecto espacial del enunciado. Y cuando yo digo esa naturaleza espacial, estamos tratando solamente de implicar una forma de poder comprender cómo se expresa ese capitalismo o ese sistema capitalista en sus lógicas y en su naturaleza, en las relaciones que se establecen a nivel planetario entre los estados y, por qué no, entre las mismas personas. Y cuando hablamos de esa concepción de lo espacial, pues estamos casi que refiriéndonos a esas nociones de lo que significa centro y lo que significa periferia. Y por eso es importante tener esta claridad. La primera claridad, que va a sonar un poco torpe en términos del enunciado que voy a hacer, pero cuando hablamos del centro y miramos el mapa, pues no estamos hablando del centro geográfico del planeta, para que esa condición de lo espacial ustedes me lo comprendan, tiene que ver entonces no solamente es espacial en términos de poder ubicar o determinar o localizar ciertos países que tienen unas lógicas de funcionamiento, de desarrollo por su estructura o por su condición económica. No significa que tenga que ver con necesariamente la ubicación geográfica que tenga dentro del orden o dentro del planeta. Es absolutamente fundamental que ustedes tengan clara esta precisión. Ahora bien, antes de poder entrar a explicar qué es lo de centro y periferia, entonces entendamos que el sistema mundo dice, ojo que el planeta dentro del sistema capitalista se comporta dentro de unas lógicas de relaciones de un sistema económico que está soportado y sustentado bajo las lógicas de un sistema político, y un sistema político que está caracterizado por la manera como los estados se relacionan entre ellos y por la forma como eso establece unas dinámicas globales
del funcionamiento de la economía, para este caso particular, dentro del sistema capitalista que se caracteriza actualmente o se ha naturalizado en la forma de la globalización. Entonces viene el siguiente elemento también importante y que acabo de enunciar. Esta relación espacial o de localización económica y esa forma de enunciación del sistema capitalista, tenemos que empezar a colocarle unos ingredientes bien interesantes, y es que de una u otra manera lo que se intenta expresar es que una de las naturalezas del sistema capitalista es que el sistema capitalista intenta siempre mantenerse o perpetuarse, y en esa forma de mantenerse y de perpetuarse, lo que el capitalismo tiene como sistema es que se reinventa a sí misma sin dejar de ser ella. Voy a explicarlo bajo la idea de dos conceptos fundamentales. El primero de ellos, que ustedes ya conocen, bajo esa forma del imperialismo. Recordemos que esos imperialismos, y lo vimos en el anterior tema que desarrollamos, tiene que ver con la lógica que tiene el sistema de tener que buscar mercados, ¿sí?, extenderse territorialmente para que los productos y las mercancías puedan circular. Recordemos que en el capitalismo, si no hay circulación de mercancías, si no hay mercados, si no hay consumo, pues el sistema como tal deja de existir. Y en la época de los imperialismos, si recordemos lo que hablábamos con Inglaterra y los países europeos, pues la única forma de alcanzar esos mercados y extender productos, pues fue ocupando y dividiéndose el mundo, repartiéndose el planeta, y algunos se quedaron con África, otros con India, pero desde la perspectiva de acumulación de capital, de explotación de recursos y de dominio territorial. Esos imperialismos, entre comillas, aparentemente han desaparecido. Y algunos teóricos dicen, ahora, como ya no existe ese fenómeno del imperialismo, y hablamos de ese fenómeno económico del que trabajamos en la sesión anterior, que era el neoliberalismo, entonces dice, esa forma neoliberal que se expresa en la manera de la globalización, no es otra cosa distinta que las formas como el sistema capitalista intenta garantizarse su permanencia y su preexistencia mundial, o sus lógicas que están allí permanentes. Es decir, no hay diferencia, no hay una forma de decir que el imperialismo sea algo distinto de la globalización o diferente al neoliberalismo desde las perspectivas del capitalismo. Lo único que podemos decir es que son dos formas o modos distintos que el capitalismo ha empleado para mantenerse, para mantener su vigencia y para seguir con sus lógicas y con su naturaleza. Un ejemplo muy claro que algunos autores y en el texto que ustedes han leído, pues dice que algunos intentan decir que hablamos de globalización cuando la globalización es una forma disimulada de poder seguir expresando que el imperialismo sigue existiendo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el imperialismo hablábamos solamente de la ocupación de los territorios. ¿Recuerdan ustedes? Cuando en la primera sesión hablábamos de la ocupación de territorios como India, ocupación de territorios como África, y quién hacía esa ocupación de esos territorios de India y África, pues lo tenían bajo el control de estas grandes potencias en su momento, que era Europa. Y había una ocupación del territorio y había unas lógicas que llamaban los neocolonialismos. Ahora la globalización es la manifestación también del capitalismo, solamente que lo que hace es crear la noción de que las formas de producción, de que las formas de acumulación y las formas del consumo son globales y son iguales,
y en las mismas condiciones para todos. Y segundo, naturalizamos que el fenómeno que aparece en las lógicas del capital, pues es natural y es normal porque es global. Y con eso no estoy tratando de decir que sea malo o sea buena la globalización. Estoy tratando simplemente de decirles que la globalización, al igual que el imperialismo y el neoliberalismo, son formas del capitalismo también. Sino que la globalización tiene unos aspectos mucho más amplios con los cuales el mismo sistema ha garantizado su preexistencia o su existencia más bien y su naturalización. Entonces lo vemos en las formas del lenguaje, algunos hablan de las colonizaciones lingüísticas, porque nosotros ya hablamos y queremos entender y comprendernos desde un solo idioma, estamos hablando incluso de la naturalización de ciertas formas de explotación, no solamente de los recursos naturales, sino incluso de los mismos seres humanos. Estamos hablando, por ejemplo, de la transacción económica que existe de los recursos naturales por deudas. Por ejemplo, una de las formas como las grandes potencias tienen control sobre los países más pobres es a partir de los préstamos. Y en el actual fenómeno global, en donde nos dicen, ojo, que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que proteger los recursos naturales porque el planeta se está acabando, hay algunos teóricos que dicen, detrás de ese discurso, lo que existe es otra lógica un poco más escondida y es, vamos a cambiar la deuda y vamos a cambiarla y a canjearla por recursos naturales. ¿En dónde creen ustedes que se encuentran esos recursos naturales? Pues vamos a encontrar en ciertos países, digámoslo, carentes de cierto desarrollo económico y entonces acá estamos pensando y permiten hacer unos trazos acá, Estados Unidos, aquí con América Latina, entonces vamos a decir, vamos a hacer una transacción comercial de recursos naturales por deuda externa o algunas potencias están comprando recursos naturales en ciertos países que tienen recursos naturales a cambio de deuda. Y la intención no es otra cosa que recordemos que para que exista una producción, ¿de qué necesitamos? De materias primas, necesitamos de productos y recursos. ¿En dónde están? Pues en los países que los tienen, pero que no tienen desarrollo tecnológico para explotarlos. Quiero que esa idea les quede allí circulando en su mente y en su cabeza, porque debemos entender que dentro de la lógica del sistema capitalista, pues estas son formas con las cuales ellos mantienen su vigencia. Cambian son ciertas lógicas y cambian son ciertos discursos, como lo he manifestado, y cambian ciertas maneras de hacerse, pero en el fondo siempre las intenciones o los mecanismos serán exactamente los mismos, aun cuando los nombres cambien. Entonces, si ustedes observan, tanto desde el imperialismo y en la actualidad, pues nosotros estamos viendo que hay unos países que efectivamente tienen mayores e históricamente se han caracterizado por tener un control de la economía. Y eso es lo que quiere expresarnos la teoría del sistema mundo en esas lógicas que llamamos de centro y de periferia. Por eso decíamos acá que es un elemento de carácter espacial, más no necesariamente una explicación de ubicación geográfica. Y lo voy a expresar de la siguiente manera. Si ustedes observan aquí las convenciones, se van a dar cuenta que pues los países de centro, estamos hablando de Estados Unidos, Europa básicamente, están ubicados con un color particular. Si lo pensáramos en términos de ubicación geográfica, pues no están en el centro del planeta. Entonces aquí estamos hablando del centro y de la periferia en función de sus características económicas. Es decir, esas características económicas que los hacen diferentes y esas características económicas que básicamente determinan unas formas de funcionamiento global o de funcionamiento planetario que el sistema mundo nos lo explica bajo la forma o bajo la manera de lo que llamamos la división internacional del trabajo.
Ojo con lo que estoy diciendo acá. Dice, esta relación de centro y periferia va a permitirnos entender unas características económicas porque el centro tiene unas características económicas, la periferia tiene otras características económicas y esas características económicas nos van a tener que permitir entender lo que se llama esa división, la división internacional del trabajo. ¿Qué significa división internacional del trabajo? Pues que pareciera que hay una lógica implícita de que usted va a hacer esto y usted hace esto. Eh, como dividirnos las posibilidades dentro de la cadena productiva y dentro de la cadena de la producción, qué es lo que le corresponde hacer a cada nación y qué es lo que le corresponde hacer a cada uno de los países en función de su estructura económica. Entonces, aquí por favor no olviden esta palabrita división internacional del trabajo dentro de la lógica del sistema mundo. Bien, teniendo presente eso, entonces voy a hacer un resumen muy rápido. Marco teórico que intenta explicar la naturaleza, las lógicas, el funcionamiento y las maneras como se expresan, cuya única intención es generar una crítica reflexiva, analítica respecto al sistema capitalista, develando su forma y su funcionamiento, que en este momento lo deben entender, tiene que funciona solamente bajo la lógica de que unos tienen y otros no tienen, y bajo la lógica que unos producen unas cosas y otros producen la otra, y bajo la lógica que es necesario la circulación de mercancías, la ocupación de y la extensión de mercados y el manejo de la producción. Y que ese elemento del sistema pues se sostiene a través de la relación que existe entre un sistema económico y un sistema político y que el sistema capitalista en su forma de funcionar lo que hace es tratar de mantenerse y perpetuarse y transformarse o reinventarse. Entonces recordemos acá, no ya de manera rápida, un liberalismo económico que después pasó a ser un neoliberalismo y en el tránsito de esos liberalismos a los neoliberalismos, la emergencia o presencia de unas formas imperialistas y el actual funcionamiento de la globalización, pero observen que independiente que exista la globalización y lo que ya expliqué anteriormente, sigue existiendo una división internacional del trabajo y esa división internacional del trabajo y esa relación de centro y periferia es lo que algunos han denominado el orden mundial. Y ojalá no se les vaya a olvidar esta palabrita que voy a ubicar acá, que se llama el nuevo orden o el orden mundial, y algunos hablan del nuevo orden en función de que varias de estas estructuras o esta lógica de funcionamiento pues se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial. Igual ese nuevo orden mundial pues ha tenido ciertos cambios, reestructuraciones, pero es importante que ustedes lo tengan allí presente en su memoria porque va a ser un tema al cual vamos a abordar posteriormente. Entonces decimos el nuevo orden mundial. Y un nuevo orden mundial que se sustenta sobre el principio de las relaciones de centro y de periferia. Listo. Entonces, bajo esos conceptos y bajo esos elementos, entonces recordemos que los países de centro, y voy a tomar aquí como ejemplo Estados Unidos, ¿por qué se caracterizan esos países de centro? ¿Cuál voy a nombrar algunas características muy generales? Porque creo que la información para ustedes ya es clara. Y las características de esos países de centro básicamente están enfocadas para decirlo, sí, el desarrollo económico, sí, pero ¿qué tipo de desarrollo económico? Entonces decimos, son unos países con unas grandes estructuras, en primer lugar, de desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico. Actualmente es uno de los grandes elementos eh, que caracteriza un desarrollo de un país de centro. Y tenemos en tercer lugar también, aparte del desarrollo industrial, aparte del desarrollo tecnológico, el control de los mercados. Tiene un gran control de los mercados.
Y cuando hablo de gran control de los mercados, estoy hablando que su participación en el mercado global es más grande que la participación de cualquier otro país, en función que todos los productos industriales, tecnológicos, eh, son de alto consumo y son absolutamente fundamentales para la existencia de cualquier economía. Y aparte del control de los mercados, el desarrollo tecnológico industrial también tiene algo, y es que tiene unos niveles de desarrollo y unos niveles de calidad de vida, pues digamos lo que están, que le permiten a las personas tener un ingreso per cápita mucho mayor que cualquier otro poblador de otra ciudad, otro país. Y eso no significa que en esos países no exista la pobreza, porque si existe el capital, o si existe el capitalismo dentro de la misma estructura del país de centro, pues van a existir los ricos y van a existir los pobres. Pero lo que importa en términos de las relaciones globales es que tiene una industria supremamente desarrollada, unas empresas tecnológicas absolutamente grandes desarrolladas que van y extienden y consiguen los mercados en donde, pues a partir de las grandes exportaciones, ¿cuántas personas en el mundo actualmente tienen un celular en sus manos? ¿De dónde salen esos celulares? ¿Esa tecnología de dónde sale? ¿De dónde proviene? Como para poder explotar el campo colombiano, esas grandes máquinas, de dónde salen, de dónde vienen, y tienen otra característica fundamental esos países de centro, y es que esos países de centro, pues gracias a su desarrollo tecnológico e industrial, tienen los recursos y tienen la maquinaria para poder llegar a estos países, digámoslo, que periféricos, que ya ustedes lo conocen acá, para poder tener una explotación de los recursos. Por eso muchos países, como hacen ahora actualmente los países de centro para sacar o extraer los recursos naturales de países periféricos? Pues ya no estamos en la época del imperialismo, estamos en la época de del neoliberalismo y de la globalización, unos grandes avances, pero ¿cómo logran mantener esa lógica? Dice, listo, vamos a hacer unos grandes contratos, el Estado contrata con empresas internacionales, extranjeras, y las empresas le van a dar a ellos unas regalías a cambio de poder explotar ciertos recursos naturales. Observen que la lógica sigue siendo la misma. Explotación de recursos, penetración de los mercados, solamente que la forma como se hace lo hace de una manera totalmente distinta. Y esos países que hemos denominado de periferia, ¿sí? Y podemos sacar como ejemplo aquí África, que nos sirva de ejemplo, ¿cuáles son esas características en relación con el centro? Pues uno diría, pues todas las que son contrarias al centro, y es que efectivamente, así de manera muy rápida, pues esas características se expresan. Si en el país de centro tenemos un alto desarrollo tecnológico, pues en estos países de periferia, pues digamos lo que hay ausencia de un desarrollo técnico e industrial. ¿Qué es lo que caracteriza entonces a estos países de periferia? Una gran producción agropecuaria. Y sus niveles de exportación, pues son eso, de carácter agropecuario. Eso no significa, ojo, que los países del centro no tengan desarrollo del campo. De hecho, son de los grandes productores, digámoslo, de productos alimenticios. El asunto está en que no es lo mismo vender tecnología que vender productos agrícolas. Es decir, no es lo mismo que yo esté exportando eh, bananos, o que yo esté exportando flores, o que yo esté exportando ciertos productos de consumo a esos países, a que yo esté exportando y vendiendo telefonía celular. Los costos son totalmente distintos. Y la posibilidad de consumo, ojo con esto, o la manera como el sistema del capitalismo genera el consumo de esos productos, pues es mucho mayor a la que puede hacer esos sistemas agropecuarios. Eso significa que en segundo lugar hay un escaso, hay una escasez o hay un bajo desarrollo industrial y técnico.
Y efectivamente, no voy a ahondar en otras características que están allí, hay una baja participación en el mercado en términos de las exportaciones y la calidad de vida obviamente es mucho menor. Entonces volvemos a hablar, globalización, formas del imperialismo, entonces yo le voy a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, entonces voy a traer una empresa extranjera para que se mejore y se generen mejores condiciones salariales y sigue extendiéndose esa naturaleza del sistema capitalista. Solamente que lo que dice el sistema mundo funciona bajo la lógica de los países de centro y los países de periferia. Y hay otro elemento fundamental acá bien interesante, y es que esas lógicas, por ejemplo, del desarrollo tecnológico y técnico, también tiene que ver, por ejemplo, con el control que tiene de los productos farmacéuticos, del control de la ciencia, donde se hace ciencia, pues se hace en esos grandes países industrializados o países de centro. Es decir, ellos casi que están determinando, ojo con lo que estoy diciendo, están determinando el funcionamiento global del planeta. Ahora bien, como ya tenemos claro de manera muy rápida y muy somera esas características de los países del centro y periferia, tenemos que preguntarnos si esta naturaleza o estas formas de relacionamiento internacional pueden cambiar, si es posible transformar o cambiar este nuevo o ese orden mundial que está allí preexistente. Y resulta que entonces aparece dentro del escenario hace muy pocos años Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se denominan los BRICS. Y el BRICS, ¿sí?, empieza a aparecer en ese nuevo escenario mundial o internacional. Y si ustedes observan bien, Brasil en este mapa, pues no es un país específicamente de centro, pero sí pareciera que es un país de lo que llaman algunos semiperiféricos o centros, como llaman aquí, centros contrahegemónicos. Observenlo acá, aparece Brasil. Tiene que aparecer por aquí también Sudáfrica, aparece India y empieza a aparecer China y Rusia. Estos países intentan o quieren desequilibrar la forma actual con la que se está presentando esas relaciones del centro y de la periferia o de ese orden mundial preexistente. Por ejemplo, crearon un banco internacional paralelo a lo que sería, para algunos, ojalá puedan entenderme, el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un fondo de los grandes países capitalistas para hacer préstamos a los países que están, entre comillas, en vías de desarrollo. Después haremos la discusión si eso es una realidad o no. Y entonces estos países dicen, ¿cómo hacemos para romper con esa lógica y del funcionamiento de este sistema mundo establecido en esta lógica del centro y la periferia? Dicen, pues tenemos que empezar por el sistema financiero. ¿Listo? Entonces dicen, vamos a empezar por un sistema financiero y establecer la lógica de un nuevo sistema financiero, de un banco internacional, de un banco que tenga la capacidad suficiente de prestarle a otros países para que puedan mejorar sus infraestructuras internas o sus lógicas económicas también allí internas. Porque encontraron que muchas de las lógicas de la dependencia, ojo con la palabra que estoy diciendo acá, de la dependencia, ¿sí?, existente en la lógica del sistema mundo, es que los países periféricos
no solamente no tienen estas características que ya hemos mencionado, sino que aparte de eso mantiene unas condiciones de deuda grandes con organismos internacionales como Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Dicen, vamos a tratar de desequilibrar eso con un nuevo Banco Internacional. Y la pregunta que ustedes de pronto se están haciendo, ¿y eso va a acabar con el sistema del capitalismo? Les voy a decir, no, no rompe con el sistema del capitalismo. Lo que va y lo que intentan es desestructurar, ojo, o cambiar el eje, el eje de los países de centro. Es decir, este es el eje que quieren fracturar. Observen esto que estoy tratando de subrayar aquí un poco desordenadamente, ¿sí? Y es romper eso que existe aquí como los países de centro. Si eso se llegase a dar, entonces imagínense que lo que se desplaza son las lógicas, ¿sí? Las lógicas de los países de centro. Ustedes lo miran acá. Está en Sudamérica con Brasil, en Sudáfrica, tenemos a India, tenemos China y tenemos Rusia. Es decir, esta curvatura azul de países de centro empezaría a pasar hacia la parte sur, digámoslo acá, de este mapa. Y entonces, ¿qué pasaría con los países de periferia? Pues los países de periferia seguirán siendo exactamente los mismos, porque Brasil, Rusia, India, China y, digámoslo, Sudáfrica, pues en últimas lo que se quiere es sobrevivir dentro del mismo sistema del capitalismo. Lo que se quiere es desestructurar y quitarle un poco el control pues a los países que tienen y han tenido el control económico del planeta, producto de su gran desarrollo técnico e industrial. ¿Cuál es la ventaja que tiene Brasil? ¿Y cuál es la ventaja que tiene, si ustedes me lo permiten acá, Brasil? ¿Y cuál es la ventaja que tiene Sudáfrica? ¿Cuál es la ventaja que tiene aquí la India? ¿Cuál es la ventaja que encontramos aquí entre China y Rusia? Es que si ustedes miran bien el mapa, pues son de los países donde se concentran la mayor cantidad de población. Eso significa países con grandes mercados. ¿Y qué es lo que se busca en el sistema del capitalismo? Pues exactamente es mercados. Y quien tenga el control de los grandes mercados, pues va a tener control sobre las grandes economías. Ahora, ¿en dónde está el posible distanciamiento? Bueno, entre algunos países de este BRICS frente a los otros países, es que la mayoría de los países de centro tienen un gran desarrollo bélico o un gran desarrollo de carácter militar. Y por eso ustedes se encuentran y escuchan todo el tiempo que independiente de que ya no tengamos guerras mundiales y que exista la ONU o la Organización de las Naciones Unidas para evitar esos conflictos, pues todos esos países igual mantienen su estructura militar vigente, porque es una manera también muy simbólica de mantener la hegemonía del centro frente a los países periféricos, en este caso como Colombia. Bien, con esta breve y corta explicación, espero que haya quedado muy claro las lógicas de lo que significa en el sistema actual el funcionamiento del centro y periferia y cómo dentro del sistema del capitalismo empiezan a aparecer siempre unas maneras o modos de mantener su vigencia y también cómo dentro del mismo sistema algunos países intentan irrumpir en la escena internacional para cambiar no la lógica del capital, sino la estructura o mover el eje del centro y mantener las mismas condiciones de los países de periferia. Muchas gracias por su atención y espero que el ejercicio les dé claridad respecto del tema.